Aquí en Comarca, nuevamente haciendo ahora un análisis de ciertos aspectos de la política internacional. Ustedes saben que estamos posiblemente en la crisis más severa de cuantas haya tenido el neoliberalismo desde 1990. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de 1990, caída de la URSS, caída del muro de Berlín, el neoliberalismo encontró su base de sustento en lo que venía de la Escuela de Chicago. Recordemos a Friedman, Chile, fundamentalmente en América Latina, Martínez de Oz, lo que fue las políticas de la Escuela de Chicago. Aparentemente daba toda la sensación de que ese mundo se iba a procrear, iba a desarrollarse hacia una eternidad, que es lo que planteaban sus ideólogos, el caso de Fukuyama, Henry Kissinger y muchos otros. Sin embargo, en los últimos años la realidad parece expresar otra cosa totalmente diferente. Ahora, nosotros miramos la Argentina y parece que este fuera el reino del neoliberalismo en estos momentos. Bueno, Macri intentó una salida de ese tipo para la Argentina, pero eso está yéndose hacia un fracaso absoluto. Fracaso en términos políticos para el país, no para Macri y sus amigos, que a través de la fuga de capitales y a través de las ganancias y los fondos que trasladan hacia escenarios internacionales han tenido un momento feliz. Sin embargo, para el país no ha sido así. Esa crisis mundial se expresa también en el lugar que Trump ocupa en el mundo. Hay elecciones en Estados Unidos, el supermartes va a dejar nuevos elementos a considerar. En medio de ese panorama tenemos la caída de la Merkel, España que no logra encontrar el rumbo, Macron en Francia con crisis de tipo económico por el derrumbe industrial. ¿Qué sucedería si el Bundesbank de Alemania mañana deja de, por ejemplo, pongamos un ejemplo, deja de financiar la industria automotriz en España? ¿Qué pasa si ese banco alemán, europeo, deja de financiar muchas de las industrias en Europa? Bueno, esto inevitablemente va a suceder porque a su vez el Brexit ha llevado a Inglaterra a una política que se distancia de Europa. En ese frente, Donald Trump deja a la OTAN en manos de nadie, flotando en la nada. Se van retirando de las guerras. Es decir, hay un nuevo escenario internacional donde lo territorial comienza a cobrar nuevos bríos. En Estados Unidos, Trump quiere producir en Estados Unidos, no que vengan los grandes capitales a producir en países emergentes para tener menores costos de producción. No, Trump sabe que si no produce en Estados Unidos, esa oligarquía a la que él representa se diluye como el agua, digamos, como las aguas, los pluviales, se va la lluvia y se van, ya no van a estar más. Entonces, ese escenario de enfrentamiento entre los grandes capitales financieros, entre las políticas nacionales que buscan retrotraer, digamos, los efectos de las políticas nacionales a tiempos pasados, pero en la actualidad, produce una crisis muy grande. En ese contexto está metida la Argentina hoy. Lo de Macri sería, dicho en palabras sencillas, un bostezo del pasado. Bostezo del pasado. Unos dicen, ¿quieren regresar a 1930? Imposible, no pueden regresar a eso. Al país de los capitales aplicados a la industria, a lo industrial, agrícola, ganadero para exportar a Inglaterra. No, ese mundo se terminó. El que crea que existe ese mundo se terminó. Va a haber un mundo donde vamos a tener una sola Corea, donde vamos a tener, lo tenemos ya, China aliada con Inglaterra, y un dato que es central. El petro oro yuan, la moneda que le va a hacer bailar más de una cumbia al dólar. El petro yuan dólar se afirma porque Venezuela entró definitivamente en su área. Venezuela era una necesidad importantísima por el petróleo y el gas. Venezuela entró en eso. No van a tocar posiblemente a Venezuela y a su vez Venezuela va a ser puntal del petro, oro, yuan
la moneda que va a hacer estremecer al dólar en los próximos años. En ese contexto estamos nosotros parados, la Argentina, y está parado el Brasil de Bolsonaro, que es una incógnita. Uno podría pensar, bueno, son las políticas neoliberales de Macri. Me parece que es una afirmación, digamos, al voleo, eso es un pelotazo en la nada. Bolsonaro da más la sensación de salir a buscar lo que venga para ver dónde queda parado. Pero lo cierto es que queda muy mal parado con la afirmación de Venezuela como parte del petro oro yuan. Nosotros, en cambio, tenemos una situación, yo diría, muy interesante internacionalmente. Podemos negociar con Estados Unidos, podemos negociar con Rusia, podemos negociar con China, podemos negociar con quien se nos ocurra. Todo depende de la capacidad de afirmar un gobierno realmente de características nacionales en proyección regional y continental. Esa sería la salida. Yo recomiendo un libro de Walter Formento con un economista holandés que han trabajado en la crisis mundial. Este libro yo lo recomiendo definitivamente como un dato, como una serie de datos de contenidos en relación a esta crisis que hoy tenemos en el mundo y que Argentina vive. En ese sentido, vuelvo a decir lo que vengo afirmando, la oposición es el punto central para salir de esta crisis. Cómo se para el peronismo, cómo formule su política de frente con vistas a las elecciones de 2019. Hacia 2019, un frente del peronismo con el movimiento obrero, la iglesia, los partidos políticos que acompañen, los movimientos provinciales, aquellos partidos de centro-izquierda que se han venido acoplando del kirchnerismo, esa puede ser el camino para generar una vuelta de tuerca y una mirada hacia el mundo parado realmente en los parámetros donde está parado el mundo hoy. Esa es la clave. En tanto, el mundo sigue dando vuelta. Después de la elección de Trump, cuando conozcamos los resultados, ahí vamos a ver, porque si Trump se afirma, bueno, empezamos a hablar en otro idioma. Trump puede tener una elección difícil, que la primera elección de un presidente, generalmente las intermedias son difíciles para los presidentes en Estados Unidos, pero también puede ser de que haya una afirmación porque la economía le funcionó muy bien. Ese dato va a ser decisivo en todo esto. Lo de la Merkel queda más en el tiempo porque de acá a 3 años se va ella, ya anuncia que termina su mandato, tienen que rehacer liderazgos en Alemania, que es la clave en Europa, y todo eso va a repercutir. Cómo se pare la Argentina, cómo se paren las provincias, cómo definan un candidato y cómo eso defina un frente de amplia participación popular va a ser clave para ver cuál es el camino, cómo nos vamos a parar ante el mundo. Y mientras nos vamos parando ante el mundo, yo los saludo hasta la semana que viene.